Capítulo 1. El ruido del mundo. La voz olvidada. Cómo el exceso de estímulos nos desconecta de nuestra esencia. Vivimos en una época en la que el ruido se ha vuelto el telón de fondo de nuestras vidas. No solo el ruido de las calles o las ciudades que nunca duermen, sino ese murmullo constante de notificaciones, mensajes, opiniones y comparaciones que nos persiguen a cada instante. Apenas abrimos los ojos, una pantalla nos recuerda lo que otros hacen, lo que otros piensan, lo que supuestamente deberíamos desear. Y, en medio de todo ese torbellino, nuestra propia voz interior queda relegada al último rincón, como un susurro olvidado. Ese exceso de estímulos nos ofrece la ilusión de conexión, pero a menudo nos arranca lo más valioso, la conexión con nosotros mismos. Nos volvemos expertos en reaccionar, en responder, en producir, pero inexpertos en escucharnos. Vamos deprisa porque todos corren, aceptamos caminos porque otros los aplauden, y sin darnos cuenta, caminamos alejados de lo que verdaderamente somos. La voz olvidada que habita en nuestro interior no compite con gritos ni alarmas. No tiene filtros llamativos ni promesas instantáneas. Se manifiesta en silencios breves, en intuiciones sutiles, en esa incomodidad que aparece cuando lo que hacemos no vibra con nuestro corazón. Pero como no aprendimos a detenernos, dejamos pasar esos mensajes como si fueran irrelevantes. Lo cierto es que ese murmullo interno es nuestra brújula más fiel. No viene de afuera, no depende de modas, de tendencias, ni de lo que otros esperan. Es una voz que conoce nuestra esencia, que nos guía sin imponerse, que nos muestra con claridad lo que realmente tiene sentido. Y sin embargo, la hemos olvidado porque el ruido externo nos enseñó a dudar de ella. Piensa en cuántas veces callaste esa intuición que te decía, esto no es para ti, o ignoraste esa certeza interna que te invitaba a dar un paso diferente. En su lugar, seguiste el ruido de las opiniones, de la seguridad aparente, de la costumbre, y después, algo dentro de ti sintió el vacío de haber perdido contacto con lo esencial. Reconectar con esa voz no exige grandes rituales ni viajes lejanos. Exige algo mucho más desafiante: aprender a callar el ruido. Significa regalarte pausas en tu día, espacios sin pantallas, sin prisa, sin necesidad de distraerte. Significa atreverte a estar contigo mismo en silencio, aunque al inicio ese silencio incomode, porque en esa incomodidad empieza a surgir lo que habías olvidado escuchar. El ruido del mundo siempre buscará tu atención, pero tu verdadero poder está en recordar que tienes la capacidad de elegir a qué le das espacio. Y cuando decides volver a escuchar la voz olvidada, descubres que nunca te había abandonado, solo esperaba a que te atrevieras a regresar. Ese es el inicio de todo despertar. Silenciar el mundo para volver a escuchar tu esencia. Capítulo 2. La ceguera de las creencias prestadas. Reconoce las ideas heredadas que moldean tu vida sin tu consentimiento. Gran parte de lo que piensas que eres no nació contigo. Llegó como herencia invisible, palabras escuchadas en tu infancia, gestos repetidos por tus padres, normas que nadie cuestionó pero todos obedecieron. Creciste en un mundo que te dijo cómo debías comportarte, qué significaba el éxito, cómo lucía el amor, dónde estaba el peligro y cuál era el camino correcto. Y sin darte cuenta, construiste tu vida sobre esas creencias prestadas. Lo curioso es que pocas veces nos detenemos a preguntarnos si esas ideas realmente nos pertenecen. ¿Cuántos sueños perseguiste porque alguien más los soñó por ti? ¿Cuántos miedos cargaste que en realidad no nacieron en tu corazón, sino en las historias de otros? Las creencias heredadas tienen un poder inmenso porque operan en silencio. Se esconden detrás de frases comunes. Eso no es para gente como nosotros.
Hay que sufrir para tener éxito. No muestres demasiado quién eres porque serás juzgado. Y con el tiempo, esas frases se convierten en reglas invisibles que dictan tu vida sin que lo notes. Lo más doloroso de esta ceguera es que muchas de esas creencias no buscan tu felicidad, sino tu obediencia. Están diseñadas para encajar, para sobrevivir, para mantenerte en un molde. Y mientras crees que eres libre, en realidad repites guiones ajenos. La verdadera libertad comienza cuando te atreves a mirar de frente esas ideas. Preguntarte, ¿esta creencia me pertenece o la heredé? ¿Esto que pienso sobre el amor, el dinero, la espiritualidad, la felicidad, viene de mi experiencia o de la experiencia de otros? Es un ejercicio desafiante porque desmantelar creencias heredadas suele generar incomodidad. Puede significar cuestionar la voz de tus padres, la tradición de tu cultura, las normas de tu entorno, pero la incomodidad es señal de que estás saliendo del piloto automático. No se trata de rechazar todo lo heredado, sino de elegir conscientemente. Habrá creencias que te nutran y te fortalezcan, y esas puedes guardarlas con gratitud. Pero habrá otras que se han convertido en cadenas invisibles, y tu tarea será soltarlas, incluso si hacerlo despierta miedo o resistencia. El camino hacia tu esencia no comienza con añadir cosas nuevas, sino con quitar lo que nunca te perteneció. Y en ese despojo, en esa valentía de mirar dentro, surge tu verdadera voz, porque cuando callan las creencias prestadas, aparece la claridad de lo que realmente eres. La ceguera de las creencias heredadas puede durar toda una vida, pero basta con encender una chispa de conciencia para que empieces a ver con tus propios ojos. Y cuando ves, ya no hay vuelta atrás. Capítulo 3. El poder de la pausa. Descubre cómo detener el tiempo interior abre la puerta a la plenitud. El mundo te enseñó a moverte deprisa, a correr de meta en meta, de tarea en tarea, de preocupación en preocupación. Vivimos atrapados en la ilusión de que la vida sucede en el futuro. Cuando logres ese trabajo, cuando consigas esa relación, cuando alcances ese sueño. Mientras tanto, el presente pasa inadvertido, como si fuera solo un puente hacia lo que vendrá. Pero hay un secreto que transforma todo. El tiempo interior no se mide por relojes ni calendarios. Se mide por la profundidad con que habitas cada instante, y esa profundidad solo se alcanza cuando te permites pausar. La pausa no es pérdida de tiempo, es el regreso al tiempo real. Es ese instante en que respiras hondo y dejas que el aire recorra tu cuerpo. Es cuando apagas las pantallas y escuchas tu propio corazón. Es ese momento de silencio en el que descubres que, aunque afuera todo corra, dentro de ti puedes elegir detenerte. En la pausa se revela una verdad simple y poderosa. La plenitud no está en lo que haces después, sino en lo que experimentas ahora. No necesitas esperar a que la vida cambie para sentir paz. Puedes hallarla en este mismo segundo, si te entregas a vivirlo sin prisa. El poder de la pausa es también el poder de observar. Cuando no corres, puedes mirar tus pensamientos con claridad, reconocer emociones que antes ocultabas, escuchar intuiciones que en la velocidad pasaban desapercibidas. La pausa es una puerta hacia la conciencia. Muchas veces evitamos detenernos porque tememos lo que encontraremos en el silencio. Creemos que si bajamos el ritmo, aparecerá el vacío. Pero lo que realmente aparece no es vacío, sino tu verdad. Y aunque al inicio incomode, esa verdad es la única capaz de liberarte. Practicar la pausa no significa abandonar tus responsabilidades o vivir aislado. Significa recordar que no eres esclavo del tiempo exterior, que dentro de ti existe un espacio donde todo se aquieta y desde donde puedes decidir con claridad tus próximos pasos. Cada vez que te detienes, aunque sea unos segundos,
Algo en ti se ordena. Es como si el alma aprovechara esos momentos para susurrarte lo que de verdad importa. Y cuando retomas el movimiento, lo haces desde otro lugar, más consciente, más sereno, más enraizado en lo que eres. El mundo seguirá exigiendo rapidez, pero tu mayor acto de rebeldía será elegir la lentitud interior, porque es ahí, en esa pausa sagrada, donde la plenitud deja de ser una promesa futura y se convierte en una realidad presente. Descubrir el poder de la pausa es recordar que el tiempo no es algo que se te escapa, sino algo que puedes habitar. Y cuando aprendes a habitarlo, descubres que nunca necesitaste correr para sentirte vivo. Capítulo 4. La autenticidad como revolución. Vivimos en una era donde la apariencia vale más que la esencia. Redes sociales, estándares impuestos, filtros digitales y sonrisas ensayadas nos han llevado a un mundo donde ser uno mismo parece un acto de riesgo. Sin embargo, la verdadera revolución nunca nace afuera, sino adentro, la autenticidad. Mostrarte real en un mundo de máscaras es un acto de valentía que desarma las ilusiones colectivas. No se trata de gritar tus verdades como banderas, sino de encarnar tu esencia en lo cotidiano. Cuando te atreves a ser tú, con tus luces, con tus sombras, con tus contradicciones, envías un mensaje poderoso. La perfección no es requisito para ser digno de amor ni respeto. La autenticidad incomoda. No todos celebrarán tu honestidad. Algunos preferirán que permanezcas en el molde, que encajes en la narrativa que ellos entienden. Pero lo fascinante de la autenticidad es que abre caminos invisibles. Las personas correctas se acercan a ti, los escenarios adecuados se revelan y la vida comienza a sincronizarse con tu verdad. Ser auténtico es renunciar a la aprobación externa como brújula, es dejar de vivir bajo la mirada del otro y comenzar a danzar con el compás de tu propio corazón. Y, aunque parezca contradictorio, cuanto más genuino eres, más contribuyes al mundo. Porque el mundo no necesita copias, necesita llamas únicas que lo iluminen con su propia intensidad. La autenticidad es revolución silenciosa, porque no destruye con violencia, sino con claridad. No rompe máscaras ajenas, simplemente las vuelve innecesarias. Capítulo 5. Las cicatrices que cuentan tu historia. Las cicatrices son memoria viva. En ellas se inscribe el mapa de tus batallas, tus pérdidas, tus aprendizajes. El mundo suele enseñarnos a ocultarlas, como si fueran símbolos de debilidad o vergüenza. Pero ¿qué pasaría si comenzaras a mirarlas como trofeos invisibles? Cada herida habla. Unas cuentan de la caída, otras del esfuerzo por levantarse, otras del dolor que se transformó en fuerza silenciosa. Sin tus cicatrices serías un lienzo vacío, una hoja sin historia. Tus marcas son prueba de que estuviste vivo, de que enfrentaste la tormenta y aún permaneces de pie. Las cicatrices no solo hablan de heridas físicas o emocionales, también de las renuncias que tuviste que hacer, de los sueños que murieron para dar paso a otros más grandes, de los vínculos que se quebraron y abrieron el espacio para un amor más real. Mirar tus cicatrices con gratitud es abrazar tu viaje completo. No eres fuerte a pesar de ellas, eres fuerte por ellas. La belleza de tus marcas no radica en la perfección, sino en la historia de superación que guardan. Las cicatrices también son maestras silenciosas. Te recuerdan que sobreviviste a lo que una vez creíste insoportable. Te enseñan humildad, porque sabes que la vida no siempre se controla. Y te enseñan compasión, porque al reconocer tu propio dolor aprendes a comprender el de los demás. Mostrar tus cicatrices sin miedo es ofrecer esperanza. Otros, al verlas, recordarán que también ellos pueden sanar. Así, tu herida se convierte en semilla de grandeza colectiva. Capítulo 6. Ser llama en la oscuridad.
El mundo necesita faros, no faros que griten, sino que simplemente permanezcan encendidos. Ser llama en la oscuridad significa convertir tu luz interior en inspiración, no desde el ego, sino desde la autenticidad de tu ser. Todos cargamos sombras, la duda, el miedo, la desesperanza, pero dentro de cada uno existe una chispa inextinguible, a veces olvidada, a veces dormida, pero siempre allí. Encender esa chispa no es un acto grandilocuente, sino cotidiano. Elegir la bondad en medio de la hostilidad, la calma en medio del ruido, la verdad en medio de la mentira. Una llama auténtica no necesita palabras para inspirar. Su sola presencia transforma. Piensa en esas personas que irradian serenidad, cuya mirada transmite confianza, cuya vida se convierte en ejemplo sin necesidad de discursos. Ser luz es eso, dejar que tu esencia brille sin adornos. No se trata de salvar al mundo entero, sino de iluminar el pequeño círculo que te rodea. Una chispa puede encender otra, y luego otra, hasta que el fuego se expanda. La oscuridad no desaparece luchando contra ella, sino encendiendo más luces. Ser llama en la oscuridad es también recordar que tu luz no es competencia de nadie. Brillar no significa opacar a otros. Al contrario, es invitarlos a recordar su propia chispa. En lugar de eclipsar, la verdadera luz expande. La llama más poderosa no es la que arde con furia, sino la que permanece encendida incluso en la tormenta. Y esa llama eres tú, cuando eliges vivir en coherencia con lo que realmente eres. Capítulo 7. El arte de habitar el presente. El presente es lo único que realmente poseemos y, sin embargo, es lo que más fácilmente dejamos escapar. Nuestra mente corre hacia atrás, revisando lo que ya no puede cambiar, o se adelanta hacia adelante, proyectando escenarios que quizá nunca ocurran. Así vivimos atrapados en un tiempo inexistente, mientras la vida real transcurre justo aquí, justo ahora. Habitar el presente es un arte. No se trata simplemente de estar aquí, sino de hacerlo con una calidad de atención que transforma lo cotidiano en sagrado. Cada instante contiene un regalo, pero solo quien sabe detenerse puede abrirlo. El tiempo como espejismo. La sociedad nos ha enseñado a medir el tiempo como si fuera una línea recta, dividida en pasados que pesan y futuros que prometen. Bajo esa ilusión, sentimos que perdemos tiempo o que nos falta tiempo, como si fuera una moneda que alguien pudiera robarnos. Pero en realidad, el tiempo no se pierde ni se gana, simplemente se vive o se desperdicia. Y cuando no habitamos el presente, cuando nos movemos en piloto automático, dejamos que la existencia se deslice como agua entre las manos. El arte de habitar el presente comienza con un reconocimiento. No hay futuro sin ahora, no hay pasado que no viva en la memoria del instante. El único territorio posible es este, el presente como ritual. Imagina que cada acto, por pequeño que sea, puede convertirse en ritual. Beber un vaso de agua, respirar al despertar, caminar por la calle, mirar a alguien a los ojos. Nada de esto es ordinario si tu atención lo transforma en experiencia plena. Un ritual no depende de velas, templos o ceremonias, depende de la calidad de la presencia. Cuando eliges estar en cuerpo y alma en lo que haces, conviertes lo banal en sagrado. Por eso, el presente es un altar silencioso. Cada respiración puede ser plegaria, cada paso, meditación, cada instante, una oportunidad de recordar que la vida no está allá afuera, sino latiendo dentro de ti. El enemigo del presente, la dispersión. La mente es como un río indomable. Fluye, se desvía, arrastra pensamientos y recuerdos. Esa dispersión es la gran enemiga de la presencia. ¿Cuántas veces has comido sin saborear? ¿Cuántas veces has escuchado sin realmente oír?
¿Cuántas veces has mirado el cielo sin verlo? La dispersión nos roba la vida mientras creemos vivirla. Creemos estar presentes, pero en realidad estamos ausentes. Conversamos mientras revisamos el teléfono. Trabajamos mientras pensamos en vacaciones. Descansamos mientras nos preocupamos por lo pendiente. Habitar el presente requiere disciplina amorosa, entrenar la mente para regresar una y otra vez al único lugar donde realmente puede florecer. Prácticas para regresar a la hora uno. La respiración consciente. La respiración es el ancla más poderosa. Basta detenerse un instante y sentir cómo el aire entra y sale, sin modificarlo, solo observándolo. 3 respiraciones profundas bastan para regresar al aquí y ahora. 2. El arte de observar. Elige un objeto cotidiano, una taza, una planta, una piedra, y míralo como si lo vieras por primera vez. Observa su textura, su forma, sus detalles. Esa atención despierta el músculo de la presencia. 3. Caminar como meditación. Caminar no es solo trasladarse, puede ser un acto de conciencia. Siente el contacto de tus pies con la tierra, el ritmo de tus pasos, el aire en tu piel. Cada movimiento se convierte en danza. Cuarta, escucha plena. Cuando alguien te hable, entrégale tu atención completa. Escucha no para responder, sino para comprender. Descubrirás que la calidad de tu presencia transforma la conexión con los demás. 5. Detener el ruido. Haz pausas a lo largo del día. 5 minutos sin estímulos, sin teléfono, sin televisión, sin distracciones. Solo estar. Al principio parecerá incómodo, luego se volverá un refugio. La plenitud escondida en lo simple. No necesitas grandes logros para sentir plenitud. La plenitud está escondida en lo simple. El aroma del café por la mañana, el canto de un pájaro, el calor del sol en la piel, la risa compartida con alguien. Cuando habitas el presente, te das cuenta de que nada falta. La ansiedad por el futuro se disuelve porque la abundancia ya está aquí. El peso del pasado se aligera porque la gratitud ocupa su lugar. La vida no se trata de coleccionar momentos extraordinarios, sino de vivir lo ordinario con una intensidad extraordinaria. El presente como medicina. El presente sana. Sana la mente que se desgasta en preocupaciones, sana el corazón que se rompe reviviendo viejas heridas, sana el cuerpo que sufre bajo el estrés de 1000 exigencias. Cuando habitas el ahora, tu sistema nervioso descansa, tu respiración se suaviza, tus emociones encuentran equilibrio. No es casualidad que tantas tradiciones espirituales hablen del poder del ahora. Es allí donde la vida se renueva y la claridad regresa. La medicina del presente no necesita recetas, solo práctica constante. Cada vez que vuelves a la hora, te recuerdas a ti mismo que ya eres completo. Convertirte en dueño de tu tiempo. El mundo moderno nos hace sentir esclavos del tiempo. Corremos detrás de relojes, calendarios y metas, como si la vida fuera una carrera interminable. Pero el secreto de ser dueño de tu tiempo no está en hacer más, sino en estar más. Al habitar el presente, cada minuto se expande. Lo que antes parecía fugaz se vuelve profundo. Lo que antes era mecánico se vuelve significativo. No necesitas más horas en el día, necesitas más presencia en cada hora. Cuando la vida se vive como un ritual sagrado, descubres que el tiempo ya no es un tirano, sino un aliado. Cada instante es suficiente. Cada instante es un universo. El legado del presente. ¿Qué recordarás al final de tus días? No los objetos acumulados, ni las horas de preocupación, ni las listas interminables de tareas. Recordarás instantes, aquella risa, aquel abrazo, aquel atardecer. Ese será tu legado, la calidad de presencia con la que viviste. Y quizás esa sea la pregunta más importante que puedas hacerte. ¿Estoy habitando mi vida
o solo corriendo a través de ella. Habitar el presente no es un lujo, es un acto de amor propio y de amor hacia el mundo, porque cuando estás presente, ofreces lo más valioso que tienes, tu ser completo. El arte de habitar el presente es una práctica que nunca termina. Cada día ofrece 1000 oportunidades para regresar, para detenerte, para sentir. No necesitas esperar a que la vida sea perfecta para comenzar. El ahora es siempre el punto de partida. Recuerda, la vida no ocurre mañana ni ocurrió ayer. La vida está ocurriendo ahora mismo, en este preciso respiro, en este latido. Y si aprendes a vivir cada instante como un ritual sagrado, descubrirás que nunca te falta nada, porque ya lo tienes todo. Capítulo 8. El regreso al hogar interior. El descubrimiento final. Siempre fuiste completo, siempre estuviste en casa. El anhelo de regresar. Desde el inicio de la vida sentimos un impulso profundo que no siempre sabemos nombrar. Lo buscamos en logros, en relaciones, en viajes, en experiencias nuevas. Creemos que cuando alcancemos cierta meta o poseamos algo que aún no tenemos, al fin hallaremos la paz. Pero tarde o temprano aparece la misma sensación, una nostalgia extraña, como si hubiéramos olvidado un lugar al que pertenecemos. Ese lugar no está afuera, sino dentro de nosotros, el hogar interior, el espejismo de la búsqueda. Vivimos convencidos de que estamos incompletos. Pensamos, cuando consiga ese trabajo, seré feliz. Cuando encuentre a esa persona, estaré en paz. Cuando supere este obstáculo, todo estará bien. Este patrón mental nos mantiene en constante persecución, pero también en constante carencia. Lo irónico es que el viaje más largo no es hacia otro país, ni hacia otra persona, sino hacia uno mismo. Y, sin embargo, ese camino no requiere kilómetros, solo silencio y atención. El hogar que buscamos nunca nos abandonó. Estaba oculto bajo capas de ruido, miedo y creencias prestadas, las señales que ignoramos. A lo largo de la vida, hay instantes que nos susurran la verdad de este regreso. Ese momento en que respiras hondo y, por un segundo, todo parece estar en orden. Esa sensación de paz cuando observas un atardecer sin pensar en nada. Ese instante en que abrazas a alguien y sientes que no falta nada. Esas señales son recordatorios. El hogar no es un lugar, es un estado de conciencia, pero solemos ignorarlas porque estamos demasiado ocupados corriendo detrás de lo que creemos que falta, el mito de la incompletud. La cultura nos enseña a identificarnos con la carencia. Nos dice que debemos ser mejores, más exitosos, más atractivos. Bajo esa presión, olvidamos que ya somos suficientes. El regreso al hogar interior comienza cuando cuestionamos esa narrativa. ¿Y si no hubiera nada que alcanzar para ser completos? ¿Y si ya fuéramos enteros, incluso con nuestras cicatrices, errores y contradicciones? Aceptar esto no significa conformarse, sino liberarse. Desde esa plenitud podemos crecer, crear y amar sin miedo a perder nada, porque sabemos que el centro de todo siempre está intacto dentro de nosotros. El viaje no es hacia afuera. En la tradición de muchos sabios se repite la misma enseñanza. Lo que buscas afuera es solo reflejo de lo que ya eres. Pero como no confiamos en esa verdad, nos lanzamos a caminos externos, acumulamos, probamos, huimos, cambiamos de escenario, hasta que un día, después de tanto buscar, comprendemos que nunca nos movimos realmente. Todo nos llevaba de regreso al mismo punto, la esencia que somos. El viaje era un círculo y el destino estaba en el mismo lugar desde el inicio, dentro de ti. El hogar como refugio. Cuando descubres tu hogar interior, algo cambia radicalmente. Ya no buscas validación constante, porque sabes que tu valor no depende de aplausos. Ya no temes tanto a la soledad, porque entiendes que nunca estás realmente solo.
Ya no te persiguen las sombras del pasado, ni te angustian los fantasmas del futuro, porque encuentras reposo en el ahora. Ese hogar no es un castillo de perfección. También alberga tus heridas y vulnerabilidades, pero con ellas incluidas sigue siendo un refugio. De hecho, su fuerza está en esa verdad, que eres completo no por estar intacto, sino por ser auténtico. ¿Cómo regresar a casa? El regreso al hogar interior no es complicado, pero sí exige valentía. 1. Silencio. Aprende a escucharte en medio del ruido del mundo. El silencio abre la puerta al centro. 2. Aceptación. Deja de pelear con quien eres. Cada parte de ti tiene un lugar en casa. 3. Atención plena. Estar en el presente es la manera más directa de recordar que ya estás en tu lugar. 4. Amor propio. Trátate como tratarías a alguien a quien amas profundamente. Ese cuidado es el lenguaje del hogar. La revelación final. El descubrimiento más grande no es que tienes que llegar a alguna parte, sino que ya llegaste. Siempre estuviste en casa. La voz que buscabas afuera era el eco de tu propia esencia. La plenitud que perseguías ya te habitaba. El regreso al hogar interior es en realidad un despertar. Es darte cuenta de que nunca estuviste perdido, de que siempre fuiste completo. Todo lo que viviste, los errores, los triunfos, las pérdidas, no eran obstáculos, sino recordatorios para mirar hacia adentro. Habitar tu hogar interior no significa alejarte del mundo, sino vivir en él con un nuevo entendimiento. Desde ese lugar de plenitud puedes relacionarte, trabajar, soñar y crear sin miedo a la escasez, porque ya sabes que lo esencial nunca falta. Quizá este sea el aprendizaje final. No había un camino hacia ti, porque siempre fuiste tú. No había un lugar al que volver, porque nunca te fuiste. El hogar es tu propio ser, y allí siempre eres libre.